señor ministro. Yo espero que nombren ya pronto al viceministro o viceministra administrativa que vayan a nombrar, porque esto viene a atrasar procesos. A mí ahorita casi me baja el azúcar lo que dijo la señora viceministra de Hospitales, dado que había un compromiso y se había venido trabajando. Aquí hay un tema que no mencionó la viceministra, pero creo que es importante decir. Aquí se necesita la contrapartida que debe comprometer el Ministerio de Finanzas para los hospitales de Mazatenango, Cobán y Jutiapa. Aquí hay que recordar incluso, y que a mí me sigue pareciendo una de las vergüenzas más grandes de Yamatei, que pasó un montón, pues. Una de ellas fue ir a hacer una inauguración de Mentiritas a Jutiapa en enero del 2023, donde fue la exdirectora de la UEPS, fue Hugo Monroy, uno de los diputados de Vamos de Jutiapa y el candidato a alcalde de Vamos en la cabecera de Jutiapa a hacer una inauguración de Mentiritas, porque nunca subieron el evento. Lo que había pendiente, viceministra, pero entiendo que no es su viceministerio, por eso estoy solicitando que se nombre lo más pronto posible al viceministro administrativo, dado que el que tiene que empujar todos estos procesos es finalmente el viceministro administrativo, que es que corresponde. Había un compromiso en aquel momento de que si la contrapartida salía, y se lo digo porque yo todavía cité entre noviembre y diciembre, tanto a Finanzas como al Ministerio de Salud, y ahí lo que faltaba era eso. Si la contrapartida Finanzas todavía la lograba comprometer el año anterior, se podía subir los eventos en marzo, y esos tiempos los colocó el mismo ministerio a través de la web. Si eso ya varió, yo creo que sí, diputados, es importante traer a la web al próximo viceministro administrativo y al Ministerio de Finanzas para que van a aclarar cómo va a ser todo este proceso. Aquí hay que recordar, compañeros diputados, que fuimos nosotros los que empezamos a promover que se reactivara finalmente el hospital de Sololá y de Chiquimula. Incluso antes que usted lo visitara, ministro, yo lo había visitado desde febrero y marzo. Incluso tuve citaciones en la oficina para lograr desentrampar y que este hospital pues finalmente lograra reactivarse cuando usted ya lo pueda visitar. Y el de Chiquimula, la misma historia. Entonces creo que sí conocemos la historia en este sentido, pero creo que aquí hay un personaje clave que es el viceministro o viceministra administrativa, dado que hay tiempos que creo que sí deben de aclararse para que estos eventos ojalá no se suban hasta fin de año, ministro. Aquí creo que esto, si le ponen ganas, el primer trimestre de este año. Si quiere decir algo, viceministro, lo puede decir. Sí. Primero, con respecto a la contrapartida, sí, Finanzas dio la contrapartida, dio 118 millones de dólares y específicamente para el presupuesto del 2025 hay 60 millones de quetzales, que es la contrapartida que se necesita para arrancar y poder montar los eventos precisamente para los hospitales de Cobán, Jutiapa y Mazatenango. Ahí es importante recalcar en los tiempos que usted decía, ojalá que no se pueda, que no se tarde mucho. Recordemos que la ley es muy específica con respecto a los tiempos, entonces los tiempos no se pueden acortar. Cuando la ley ya le dice, por ejemplo, esto es hipotético, si le dice son 30 días, usted tiene que respetar los 30 días. Entonces yo sí he estado verificando la línea de tiempo y que nosotros podamos adelantar lo que la misma ley nos pide, eso no lo vamos a poder hacer, tenemos que respetar lo que la ley nos plantea. Bueno, yo le voy a mandar en toda la planificación y déjate mentir, ministro, porque yo tengo información oficial del Ministerio de Salud y hoy me traen otra información totalmente distinta, y yo creo que aquí ya tiene viceministra administrativa, ministro, no sé más. Entonces es importante, ministro, que aquí se asuma con total responsabilidad. Yo le voy a mandar a usted los informes, todo va a pensar que el Ministerio de Salud está dando informes mintiendo, y ahí la voy a dejar. Se lo voy a mandar, ministro, y si la cuestión no era como lo dijeron el año pasado, entonces ustedes están jugando. No le estoy diciendo que se salte la ley, viceministro. Los que saltan la ley son sus directores de hospitales. Pero aquí el tema, ministro, es ya no seguir jugando entonces con la salud y la incapacidad y la ineficiencia que ha mostrado, ministro. Usted es el ministro. Y hoy más gente tiene información que usted. Lamentable, ministro. Tiene la palabra el diputado Carlos Barrera, invitado por esta reportera bancada de esta sesión. Gracias, jefe de bancada. El diputado Blanco planteó
una explicación, nos dieron una explicación de esos 1.500, son 1.598 millones sin ejecutar. Me parece que hay 28 millones de saldos por pagar, que los están pagando ahorita. Entonces, esos 28 millones de saldos por pagar, ¿qué es lo que están pagando? Desde el punto de vista de las unidades ejecutoras, pues uno ve los 600 millones asignados para el tema del cáncer. Ya era jugada cantada que eso no se iba a ejecutar. Sin embargo, no tenían candado. Entonces, esos 600 millones yo era sangre que no los hayan usado para atender las necesidades de hospitales, de centros, de puestos de salud. Tanto que hay de deficiencias en el sistema de salud que no tenían candado, pues se podían usar. El tema de préstamos, si no, ahí está, son fondos ya de préstamo. Regularmente el Ministerio de Salud ahí ha sido un mal ejecutor, no de ahorita, de siempre. Nunca ha ejecutado bien los préstamos del Ministerio. Si preguntamos el de combate al hambre, el de crecer sano, debe seguir todavía con una pésima ejecución, ¿no? Tal vez sería, y eso que está aprobado desde el 2000, ¿cuánto? Y ese vence. Y vence. Entonces, pero cuando uno lo ve por programa, uno encuentra, bueno, donde están los bolsones que no se ejecutó, una recuperación de la salud. Entonces, si habían 600 millones del cáncer, ¿por qué no los usamos? Porque me imagino que hay una serie de deficiencias en el San Juan de Dios, en el Rubén, en todos los hospitales. Pues. De salud. Hay deuda con proveedores en todos los hospitales. Yo preguntaría, ¿hay deuda todavía con los hospitales a proveedores? ¿Hay o no hay? Uno. Dos, que es un tema fundamental, ¿no? Porque habían fondos y no se usaron para garantizar. No va a venir ahorita a finales de enero de que el proveedor de oxígeno, que es un monopolio, ¿no? Productos del aire, ya no quiero dar oxígeno que no me han pagado. Esa es la clásica. Dos, la información que yo tengo es que hay 300 millones que no se pagaron porque la anterior viceministra administrativa no quiso firmar. ¿Es cierto eso? Que se quedaron 300 millones sin pagar porque la viceministra administrativa no quiso, financiera no quiso apoyar. Y la denuncia que nosotros tenemos es que porque estaba pidiendo comisión, estaba pidiendo porcentaje, y por eso no quiso hacer los pagos y se quedaron solo pendientes de firma. ¿Es eso cierto? ¿Tiene usted conocimiento de eso? Que había expedientes ya armados Ministro, y no se pagaron. ¿Se nos puede responder, por favor? Viceministro Hospitales, ¿usted? Yo estoy hablando de la administrativa financiera. Ah, La administrativa financiera dejó de pagar 300 millones, ya con todo armado, solo pendiente de firma. ¿Es eso cierto? Pues esta es la información que tenemos. ¿Qué se pagó de saldos por pagar? ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué es lo que está pendiente y por qué no se pagó? ¿Hay deudas o no hay deudas en los hospitales? Por el momento, lo que han reportado hasta el día de ayer son 125 millones, ¿verdad? Entre estos son 85 que pertenecen al Hospital Rumbo, ¿verdad? Y más o menos como 33 del Hospital San Juan de Dios. Estos son los hospitales donde más nos han reportado esta situación. Pues hay deudas, hay desabastecimiento dentro de los hospitales de medicamentos. ¿Qué porcentaje existe? Porque había dinero y no se usó, pues esa es mi pregunta. Pues. ¿Por qué no se compró? ¿Por qué devolver? Sí, señor ministro, mire, un poco con lo que dice el diputado Herrera, para que nos respondan los dos. Yo sí quiero el desglosado relacionado con lo que tenían asignado los hospitales, lo que ejecutaron y lo que dejaron de ejecutar. Porque no comprendo que si hay presupuesto, en este caso ustedes dejaron de ejecutar 1.566 millones de quetzales, en hospitales tengan que armar carreras para recaudar fondos. Por ejemplo, quiero saber por qué entonces, si hay recursos, los hospitales tienen que hacer carreras para recaudar fondos, para comprar mobiliario y para hacer algunas mejoras en la infraestructura hospitalaria. Y no entiendo entonces por qué tienen que subir a redes sociales
diciendo que pueden ir a hacer cualquier tipo de donación a las pediatrías de los hospitales. Eso sí, señor ministro. Y también ahí, de una vez quiero amarrar que sí puede encontrar desabastecimiento en algunos centros. Entonces, si hay recursos, señor ministro, ¿por qué se siguen dando este tipo de situaciones? Y eso sí, responda a usted es el ministro. Le vamos a pasar ese desglose. Pero el desglose. Pero responda por qué no se ha ejecutado acá en el informe, se lo podemos dar ahorita, si desea, con mucho gusto. Y respecto a los, sí se hizo una reprogramación, pero no la aceptó finanzas. De esos fondos que bien mencionaba el diputado, que no se lograron ejecutar. Se hizo esa reprogramación, pero no la aceptó finanzas. Ministro, en esa misma vía, ¿verdad? Yo tengo aquí los datos de al menos estos dos hospitales que son los grandes hospitales de referencia del país. El San Juan de Dios arrancó con 827 millones, se le hizo una transferencia fuerte de recursos, hay que reconocerlo, 433 millones, llegó a 1.260 millones, pero la directora nos está planteando que todavía le quedó deuda de 33 millones de quetzales. El Roosevelt también tuvo una transferencia fuerte, es importante, tenía 816 y le transfirieron 392 para llegar a 1209, pero tiene deuda de 85 millones. La pregunta aquí va en función de lo que se hizo ahí. La mayoría de deuda de los hospitales es deuda de medicamentos, material médico quirúrgico. Y ahí siempre hay cierto chanfle, y hay cierta crisis ficticia en algunos casos, generada por los mismos proveedores, en contubernio con los directores, los jefes de compra, ¿verdad? Los de farmacia, los de laboratorio también, ¿verdad? Porque la gran demanda no es mejorar las condiciones de infraestructura, de equipamiento, de contratación de personal. No, el tema es pagar las facturas de medicamentos y material médico quirúrgico, porque ahí es donde está la comisión. Claro, todo el mundo se indigna que va a un hospital y que no le den una aspirina. Y entonces se formulan esas crisis, pero el sistema hospitalario va más allá del tema de las deudas que se tienen en el material médico quirúrgico y el medicamento, porque al final les terminamos pagando a esas mafias que le venden insumos médicos y medicamentos al Estado, vía el ICS y vía el sistema hospitalario. Eso nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? Pero aquí lo que yo quiero amarrar es el San Juan y el Roosevelt tienen una crisis crónica, ¿verdad? Que se agudiza en algunos momentos justamente por tema de desabastecimiento. ¿Cuál es el presupuesto que tiene asignado para este año el San Juan de Dios y el Roosevelt? Porque si el año pasado necesitaron 1.200 millones para funcionar y aún así quedaron con deuda, Hubo crisis en su momento. ¿cuál es el presupuesto para este año? Viceministra de Hospitales, usted lo debe tener en la punta de la lengua. No, tengo a la mano y a la vista ahorita el del 2024. El otro lo tenemos en digital y aquí lo tenemos impreso. No traemos todo presolicitar. Sí, mire, ahí viceministra, el tema es, si nosotros no rompemos ese círculo vicioso, en donde las crisis supuestamente del sistema hospitalario están en el tema del abastecimiento, no vamos a lograr una mejoría en la calidad de los servicios. Ustedes todo este año que pasó, el 2024, no hicieron absolutamente nada para mejorar el tema de la calidad de los servicios. Todo el tema fue estar pagando deudas de insumos. Y le digo, esa es una parte importante, a que los hospitales estén abastecidos con el medicamento correspondiente, y de ahí entender el tema de la importancia del contrato con UNOPS, que eran los estados básicos de medicamentos que iban a estar ahí a disposición a un mejor precio. Pero no hemos roto ese círculo, ¿verdad?, vicioso, que implica
mejoras en las instalaciones, ampliaciones, remodelaciones, equipamientos, contratación de personal, prestación de algunos servicios de mantenimiento como lavanderías, cocina, que al final en su conjunto conforman esos pilares sobre los que el sistema hospitalario debería garantizar una buena calidad del servicio que se presta. Dedicarnos solo al tema de ver que no hayan deudas, el tema de medicamentos, eso no nos va a resolver la calidad del precio, ¿verdad? Y no se ha avanzado en eso, ¿verdad? Usted es la viceministra rectora de esto. Podemos ir a cualquier hospital, agarremos incluso una ruleta y pongamos el nombre de los hospitales, y el que caiga lo vamos a ver y lo vamos a encontrar en condiciones pésimas de cualquier departamento, ¿verdad? Usted va ahorita, va al San Juan y en los corredores están apiladas las cajas de medicamentos porque no hay ni siquiera una bodega donde colocarlos, ¿verdad? Ahí pasa cualquiera, le mete la mano a una caja y se lleva lo que quiera, y casi eso pasa en la mayoría de hospitales, porque el tema no es solo el abastecimiento de medicamentos, es importante, pero siempre el reclamo de los directores de los hospitales y las directoras es que necesitan el abastecimiento, porque ahí está la comisión. Eso no es claro. Entonces, de nada sirve que le hayamos aumentado a la mayoría de unidades ejecutoras si lo único que hicimos fue aumentar el pago de eso. Nosotros lo tenemos claro, y es un círculo vicioso. Tenemos que garantizar el abastecimiento de los medicamentos. ¿Por qué aquí en el Congreso de la República no salió ni siquiera el dictamen de la ley de medicamentos? ¿Por qué no salió el dictamen de la ley de medicamentos? Nosotros somos ponentes de una de las iniciativas de ley. Y parte del tema es que básicamente lo que se hace es darle tiempo, y ahí está amarrado con el tema de las regulaciones, porque le dan el tiempo a quienes hoy tienen registros para que le sigan vendiendo al IX, porque no es, el gran negocio ni siquiera es el sistema hospitalario, es el IX. Entonces es todo un círculo vicioso que si no entendemos nosotros que tenemos que romper de tajo todo esto, solo está recurriendo a esas crisis de abastecimiento de medicamentos, eso no resuelve la calidad del servicio que necesitamos los guatemaltecos. Pero bueno, ¿cuál es el presupuesto? Ya tienen el tema del presupuesto del San Juan y sí, ¿cuál es? Para el San Juan de Dios son 1.068 millones. 1.068 millones. Y para el Roosevelt, 1.029 millones. Es decir, que tuvieron un incremento de 200 millones. ¿Con eso van a salir estos hospitales? Porque yo estuve con la directora del Hospital San Juan de Dios, ella me decía que necesitaban al menos alrededor de 1.500 millones. Seguramente, como ha sido durante los diferentes ejercicios fiscales, va a haber necesidad de realizar reordenamientos para poder ampliar este presupuesto. En este caso, por el señor ministro licenciada Gandhi, los hospitales hicieron llegar un tema de planificación, o el viceministerio de hospitales hizo llegar una planificación, una proyección de las necesidades que tenían los hospitales, partieron de algún diagnóstico en este sentido. Mire, yo el año pasado fui de los que más me opuso a los remozamientos del Roosevelt, no porque el hospital no los merezca, sino porque seguimos echando chapopote, yendo a limpiar y pintando, en lugar de entrar a un tema de planificación de recuperación de infraestructura, equipamiento y dotación de personal. Porque el Roosevelt, usted agarra todo el gobierno de Yamatei, todo el año pasaron usando a los niños de pediatría para empezar a hacer remozamientos. Y ahí donde yo fui a unas terrazas que no tenían, por años las tocaron, pero sí estuvieron pagando. Incluso el anterior director, una de las peleas más grandes que él tuvo fue porque nos estábamos oponiendo a que nuevamente volvieran a querer hacer remozamientos a esas terrazas que supuestamente acababan de remozar. Entonces, hay realmente un diagnóstico, hay un tema de planificación,
porque si no, a cabo de agosto nuevamente el hospital les va a decir, miren, esto 300 millones para cerrar el año, pero los problemas que han venido aquejando a la red hospitalaria van a seguir siendo los mismos, porque no se ha entrado, digamos, a un tema de reestructura de forma integral de estos centros asistenciales. Y mucha de la deuda que pagó este gobierno proveniente del año 2023 era deuda alguna corrupta, porque eran de los proveedores que había dejado Yamatei toda la estructura de saqueo de los hospitales del país, y que en muchos de esos casos nosotros mismos los hemos denunciado. Pero ese tipo de situaciones, señor ministro, estamos ya, ahorita no pueden decir ustedes son funcionarios nuevos, es un año ya de gobierno, tienen diagnóstico, tienen una planificación, porque puede ser que estos 1068 no les vaya a alcanzar al hospital, que aquí quizás necesitamos ampliar la emergencia del Roosevelt, por ejemplo. Usted va ahorita a la emergencia del Roosevelt y ya ni dar vuelta puede usted ir, porque está saturada. Entonces, ahí, señor ministro, lo que necesita es un tema de reingeniería y reestructura, pero que no pasa solo por el San Juan y el Roosevelt, sino que pasa también por una línea estratégica de varios hospitales regionales, porque si usted va a Huehue, siguen trasladando pacientes al San Juan o al Roosevelt. Se lo digo porque a mí me han llamado para que yo les haga gestiones en el San Juan o al Roosevelt para ver si les pueden recibir pacientes. Si usted va a Uspantán, por ejemplo, su punto de referencia es el Roosevelt o el San Juan, y han habido pacientes que se han muerto en el camino. Entonces aquí, señor ministro, lo que se necesita es un planteamiento estructural de reingeniería del sistema de salud pública, pero sobre todo de la red hospitalaria, para poder, si no podemos dotar a todos los hospitales, que por lo menos podamos tener 5 hospitales regionales que puedan de alguna forma echarle la mano al San Juan y al Roosevelt, pero eso necesita realmente una reingeniería, necesita recursos, incluso necesita el trasladar recursos estratégicos para infraestructura, equipo y dotación de personal, señor ministro. Entonces, existe ese planteamiento, hay posibilidades de eso, porque si no, vamos a seguir dando recursos por dar y vamos a seguir viendo las emergencias desbordadas, las crisis de medicamentos, y vamos a seguir viendo pacientes muriendo en las ambulancias por las referencias que traen de los departamentos. Señor ministro. Gracias, señor diputado. En efecto, completamente que se tiene que reestructurar no solo la red hospitalaria, sino la red de atención de servicios de salud. Y si nos permiten 10 minutos, hay una presentación de cuánto cuesta y cómo se reestructura ese servicio de salud. Yo platicaba antes con el diputado Blanco, no solo se tiene que entender de referir el puesto de salud al hospital, pero del hospital para abajo al centro de salud. Y ese es el planteamiento que traemos, con costo de cuánto cuesta recuperar esa red integral de servicios de salud. Se hizo el cambio con la directora del Hospital Roosevelt, con la doctora Samayoa, ya se está trabajando, se va a inaugurar la ampliación de la emergencia del Hospital Roosevelt, pero, de acuerdo con el diputado, eso es solo ponerle el chapecote. El cuartito que tenía Sí, se va a ampliar, pero es solo, de nuevo, se está trabajando para reestructurar esa red hospitalaria. Ya sé cuál es el mejor ni lo inaugure, ministro. No vayan a hacer el oso del día. Deje que se traslade las camillas y que funcione. Ya sabemos cuál es ese cuartito, que ese incluso también está lleno de corrupción, con todo lo que vinieron haciendo en el gobierno anterior. Mire, ministro, no es así la cosa. Realmente, déjenos la presentación, la vamos a analizar, y creo que debería haber otra mesa para ese tipo de situaciones. Ni inaugure esa emergencia, sé cuál es. Esa emergencia es de la vergüenza. 3 años pasaron metiéndole plata a través de compras directas con pequeños remozamientos. No es así, ministro. Pues le decía, no es así como se resuelven las cuestiones, pero estoy de acuerdo con que sí hay que hacerlo. Y ahí vamos a hablar del primer nivel. Bueno, entonces yo creo que para ir cerrando este tema, quisiera darle 2 intervenciones, la doctora Aldo Dávila y el diputado Blanco, y quisiera yo también hacer una presentación en cuanto al tema presupuestario. Gracias, diputado. Bueno, si de presentaciones se trata, deberían de ver las presentaciones que nosotros tenemos de cómo hemos encontrado los hospitales en las fiscalizaciones, que si quieren también se las trasladamos para que les dé un poquito de vergüenza, porque los hospitales están en trapos de cucaracha. Los hospitales, diputado, en las fiscalizaciones realizadas se demuestra que no hay personal, que la chatarrización continúa en su lugar, que
las salas de espera no son funcionales, los baños no sirven, no hay agua potable. Yo soy animalista, pero para todo hay lugar, pero llena de perros. Un hospital nacional, diputado. Si de presentaciones se trata, presentemos la realidad de los hospitales nacionales y de la boca de los pacientes y del personal que trabaja en los hospitales, que por temor a ser despedidos no dan la cara y dicen que no tienen ni insumos para poder cocinar en las cocinas. Si de presentaciones se trata, presentemos todos y démonos cuenta que en realidad cómo se encuentra el Ministerio de Salud de manera integral. No es funcional, no cáncer, no emergencia, no medicina general, no nada. ¿Dónde está el dinero? ¿Para qué se ponen a hacer entonces, diputado, ampliaciones y devuelven 1.573 millones que no ejecutaron? Cuando aquí la gente nos está diciendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, que tampoco aprobaron el aumento, que no han recibido un centavo de aumento. Entonces, la primavera no llegó. Gracias, diputado. Bien, ministro, varias cosas, ¿no? Primero, lamentar que no se ejecutaron estos 1.563 millones. No nos podemos dar, no sé si llamarlo lujo, pero no podemos permitir que recursos tan importantes no se ejecuten cuando las necesidades de todo el sistema de salud son fundamentales, ¿verdad? Y creo yo que hay que hacer una revisión del funcionamiento administrativo y financiero. Y déjenos la presentación de la DRIS, ministro, le vamos a dar seguimiento. Si ustedes ya lo tienen, sería un buen avance. Hoy estamos hablando del tema de los hospitales, pero lo que sucede es que los hospitales en el imaginario social es lo que la gente en primer momento asocia al tema de salud, ¿verdad? Pero toda la red primaria, los primeros niveles de atención en salud son fundamentales. ¿Y cómo ampliar esa cobertura? ¿Verdad? Hay alrededor de 4 millones de guatemaltecos que no tienen acceso a ningún nivel de salud. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos ampliar esa cobertura? ¿Cómo podemos mejorar esa red de derivación, que al final son las DRIS, ¿verdad? Los puestos, los centros de salud, los CAI? Porque ese es el primer contacto que tiene la gente. Si ustedes ya tienen eso, creo que sería un buen avance. La pregunta es, ¿tienen el presupuesto para fortalecer ese plan? Porque ya va incluido el presupuesto de este año. Porque si no avanzan las cosas. Aquí se necesitan 3 cosas para que las políticas públicas en cualquier dependencia, una institucionalidad robusta, que vemos que el Ministerio de Salud nunca la tiene, no es problema de ustedes, ¿verdad? La voluntad política, ¿verdad? Y los recursos financieros, ¿verdad? La voluntad política se desprende fundamentalmente de la capacidad de los funcionarios de querer hacer las cosas que tienen que hacer en función de planes concretos y específicos, pero tienen que tener también el soporte financiero. Esos 1.563 millones que no se ejecutaron, bien hubieran podido servir para este programa de fortalecimiento de la DRIS. Esas son las cosas. El dinero que no se utiliza ya no vuelve, ¿verdad? Pero tienen el dinero para ese plan de fortalecimiento de la DRIS, ministro, de los centros de salud. En efecto, eso es lo que había incluido en la presentación, no solo en la red, sino el costo de la red y dónde está en el presupuesto en la red. Esa es la presentación que se nos va a hacer llegar. Bueno, recibiremos entonces, luego que nos deje la presentación para análisis de esta. Ministro, se necesita el plan para el tema de la ley de cáncer, ¿verdad? Y ministro, cambia a esa gente que tiene la huesa. Esos 2 temas le abarcan casi el 50% de lo no ejecutado este año. Me imaginé, pero ya viene el tema ahí. Un último apunte, diputado Checo. Sí, mire, señor ministro, y ahí sí el señor viceministro Donato. Yo estuve ayer y por eso era más el cuestionamiento en realidad el tema de la no ejecución de presupuesto. Yo estuve ayer en el Centro de Salud de Chalco. Es una vergüenza, señor viceministro. Y es más vergüenza todavía que su director de DRIS no haya puesto un pie en ese centro de salud para ir a ver la realidad en la que está.